Hoy Jesús nos ayuda a ir a lo que podríamos denominar la columna vertebral de nuestra fe, de nuestra religión. En el tiempo de Jesús no solamente habían los 10 mandamientos, las 10 palabras de vida que el Señor había entregado a Moisés en el Sinaí y en torno a los cuales se había hecho esa alianza entre Dios y el pueblo de Israel. También nosotros tenemos esos 10 mandamientos. Nuestros catequistas nos ayudan en la preparación a los sacramentos, especialmente a la primera comunión, a aprendernos esos mandamientos. Y cuánto dolor de cabeza y dedos tronando cuando nos hacían el examen final de la catequesis, cuando el catequista o el sacerdote nos preguntaba los mandamientos, ¿verdad? Y bueno, siempre nos hacen sudar un poquito, estoy seguro. Si para nosotros esos 10 mandamientos nos complicaban un poco aprendérnoslo, imagínense que en el pueblo de Israel existían 613 mandamientos. Además de los 10, esos 613 eran una manera de especificar, de concretizar los 10 mandamientos que orientaban la vida cotidiana del israelita. Por eso la pregunta que le hacen a Jesús, dice el Evangelio otra vez con mala intención de parte del doctor de la ley, revela la problemática, ¿verdad? Y la inquietud que en el tiempo de Jesús existía. Una vez más Jesús está en confrontación con los grupos religiosos de su tiempo. El domingo pasado, recuerdan, eran los fariseos y los herodianos, los del partido de Herodes. En este capítulo 22, Jesús ya ha tenido otra contradicción con los saduceos. Y como los fariseos se dio cuenta que dejó callado a los saduceos, entonces ahora envía a un doctor de la ley. ¿Quién es un doctor de la ley? No es un abogado, no. Doctor de la ley en el Antiguo Testamento era un experto en Biblia, un conocedor de la palabra de Dios. Recuerdan que el Antiguo Testamento, así le llamamos nosotros, ellos no le llamaban así, las escrituras estaban clasificadas de alguna manera en 2 partes. La ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, más los escritos de los profetas. Por eso, al final del Evangelio dice Jesús, en estos 2 mandamientos se fundan la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Se funda la Escritura, lo que hoy nosotros llamaríamos Biblia. Toda la Biblia se sostiene en estos 2 mandamientos. Entonces, el interés por conocer cuál es el mandamiento principal es un interés válido, porque en tantas normas y en tantas tradiciones, pues queremos saber cuál es lo más importante, qué es lo que no podemos dejar escapar. Y ya se habían hecho para el tiempo de Jesús varios esfuerzos en eso. Algunos profetas, ¿verdad? Y algunos maestros de la ley y doctores de la ley importantes habían tratado de resumir en varios mandamientos. Algunos lo habían hecho en 6, otros en 3. Jesús responde, yo diría, como indicábamos al inicio, señalando la columna vertebral de la palabra de Dios, de la Escritura. Y lo hace citando 2 expresiones muy conocidas por el pueblo de Israel. Fíjense bien qué interesante. Jesús no dice, no habla de un mandamiento, de un precepto. Jesús propone el corazón de lo que Dios ha revelado, el corazón de la Escritura. ¿Y cuál es el corazón de la Escritura? Un buen judío lo sabía porque se lo aprendía de memoria, como nosotros el Padre Nuestro. Lo sabía de memoria porque por lo menos lo repetía 2 veces al día. Es el famoso
Shema Israel, Shema Israel, escucha Israel, escucha lo que Dios quiere. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Shema Israel, el Señor es el único Dios, escucha. Entonces Jesús responde con eso, con el centro, la base, el fundamento del creyente, amar a Dios, amar a Dios. Y a este mandamiento que Jesús llama el primero y el más importante, el más grande y el primero de los mandamientos, Jesús agrega una segunda expresión también muy conocida del libro del Levítico, capítulo 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo verdaderamente novedoso de la respuesta de Jesús es que estas dos expresiones muy conocidas, muy centrales en la experiencia de fe religiosa judía, Jesús las conecta, Jesús las enlaza, de tal manera que una exige lo otro y lo otro exige lo primero. Por eso Jesús dice, y el segundo es semejante a esto. La expresión semejante en su original significa es igual, está al mismo nivel. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo están enlazados. Eso es, digamos, lo novedoso de Jesús. Dice, amar a Dios y amar al prójimo están estrechamente vinculados y ahí está el corazón, la columna vertebral de la propuesta de Jesús. Yo creo que todos nosotros comprendemos muy bien qué significa amar a Dios. Y podríamos resumirlo en que amar a Dios significa tenerlo a Él como centro de tu vida y por tanto orar, alabar, adorar a Dios. Y lo hacemos, como hombres y mujeres de fe lo hacemos. Hoy estamos aquí o estamos siguiendo esta transmisión porque Dios es importante en nuestra vida. Y muchas veces hacemos cosas generosas desde nuestro corazón a pesar de nuestras limitaciones por el Señor. Creo que amar a Dios se nos hace relativamente fácil. El problema que nosotros tenemos es amar a tu prójimo, amarás a tu prójimo. Porque ahí las cosas no siempre las hemos entendido bien. Yo quisiera aquí recordar por lo menos tres niveles de la comprensión sobre quién es mi prójimo, como le preguntaron a Jesús en otra ocasión. Amar a tu prójimo, pero ¿quién es tu prójimo? En un primer nivel, que es, digamos, la experiencia del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, el prójimo era aquel que es de tu grupo, de tu clan, de tu comunidad, de los tuyos. Por eso la primera lectura que acompaña a este Evangelio del libro del Éxodo recomienda, dice, no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, es decir, trátalo bien, pero con tu prójimo todavía sé mejor, porque el israelita comprendía que prójimo era el del grupo suyo. Ya los otros, eso nada tienen que ver conmigo. Este es un primer nivel de comprensión. ¿Quién es mi prójimo? Quedarnos solo en los más cercanos, con los que compartimos, con los que nos llevamos bien. Ese es un primer nivel. Pero Jesús en el Evangelio nos pasa a un segundo nivel. Y ese es el sentido de la respuesta que dio Jesús cuando le preguntaron quién es mi prójimo y contó la parábola del buen samaritano. Tu prójimo no solo son los tuyos, sino todos, independientemente de la religión, de la raza, de la cultura, del idioma que manejen, independientemente de lo que piensen. Si Él te necesita, como aquel que estaba en el camino maltratado y que el samaritano se acercó y le ayudó, ese es tu prójimo. Es decir, el prójimo es el que me necesita, independientemente
de qué piensa y quién sea. Este es un segundo nivel que ya todos nosotros comprendemos que nos cuesta un poquito más, porque es más natural y normal que querramos a los que nos quieran, pero querer a otro que ni siquiera tal vez conozco, eso ya es más difícil. Pero el tercer nivel todavía nos exige más. Jesús dice en la última cena, y ustedes saben lo que ocurrió en la última cena, cosas importantísimas, la Eucaristía, el mandamiento del amor. Cuando dice Jesús en el lavatorio de los pies, en esa última cena, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Hay un tercer nivel del amor, como Dios me ama en Jesús. Y ahí comprendemos que la cosa es todavía más exigente, porque Jesús murió y se entregó por todos. Ya no solo por lo suyo, no solo para el que necesita, por todo, y se entregó generosamente. El amor de Dios, como cantamos, el amor de Dios es tan grande que no puedo estar fuera de Él, pues así te amó Dios y así está llamado a amar tú. Ven el corazón, lo exigente de la respuesta de Jesús. Por eso decía, aquí el Evangelio nos pone frente a la columna vertebral de nuestra fe. Por eso Jesús dice, estos dos mandamientos se fundan, se cuelgan la ley y los profetas de estos dos mandamientos. Todo lo que crees, todo lo que practicas, todo el culto que tú puedas ofrecer dependen de la capacidad que tengamos de conjugar nuestro amor a Dios y nuestro amor a nuestro semejante, como Dios nos ha amado. Entonces yo creo que el Evangelio aquí nos pone en un camino muy exigente de nuestra fe cristiana, pero es la esencia, es el corazón, es la medida, es el termómetro para valorar. Los judíos también, alguna corriente creía que el culto a Dios era lo más importante, por eso el sabbat, el descanso sabático era el mandamiento y la práctica más importante. Sin embargo, Jesús nos lleva a dar un paso más. Por eso, hermanos, yo creo que a la par de nuestra fe expresada de muchas maneras, a la par de nuestro culto a Dios, hoy el Señor nos está recordando cómo redimensionar nuestra práctica religiosa con la capacidad de conjugar, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé su gracia, que nos permita recordar esa experiencia de Dios en nosotros, para que nosotros podamos transmitirla también a los demás.